Me dijo, baja la cabeza, pelado, que tú no tienes derecho ni al aire que respiras. O sea, son cosas que tú te golpean tanto porque, o sea, unos días antes tú estabas en libertad. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este medio podcast. Hoy con un viejo conocido de esta casa, con mi compa Gary, que estuvo con nosotros en la primera temporada. Un video bastante visto por la gente y ojalá que este también lo vean bastante porque, bueno, este es un video quizá un poco más profundo, más personal, pero que de seguro que va a ser muy interesante. ¿Cómo está Gary? Bienvenido. Bien, 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 gracias a Dios. Agradecido contigo una vez más por invitarme a tu podcast. Y bueno, aquí estamos. Siempre que me invito voy a estar. Gracias, hermano, por ese apoyo. Gary, y tenemos un montón de cosas que hablar y la verdad que no me quiero detener mucho en las introducciones, sino llegar al grano. Eh, y yo quiero que conversemos un poco de cómo, de cómo alguien, no sé si te puedo llamar es convicto, ¿te molesta que diga eso? Sí, sí. Ok, No, 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 bueno, cero. ok, Cero, cero. ok. ¿Cómo un exconvicto eh, llega a ser alguien exitoso? Porque tú para mí eres una persona exitosa y que yo admiro rantan, la verdad, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. No, me molesta cero porque las cosas, yo pienso que las cosas hay que llamarlas como son. Y una persona que pasa por prisión y luego sale, viene siendo un ex convicto, así que no tengo problema con eso. ¿Cómo sucede? Sí, Eh, o sea, cómo sucede? ¿Cómo llegaste a ser convicto? ok, como hablamos, trabajadores, eh, cada situación que sucede en tu vida es producto de tus decisiones. Entonces, lamentablemente en mi juventud, porque no soy tan joven, gracias a Dios, tengo 32 años, entonces cuando estaba mucho más joven, a los 17, 18, 19 años, eh, tú sabes, por inmadurez o por cosas de, como quien dice, por cosas de pelado, me vi envuelto en algunas situaciones que poco a poco me fueron conduciendo a lo que es la delincuencia. Y bueno, quizá en algún momento para mí era como un vacilón, era como, no sé, pues decía yo cosas de pelado y bueno, esto en algún momento tiene que acabar y bueno, yo voy a vivir. Pero entre tanto vaivén, pasaron algunos años y cuando tuve 21 años me vi envuelto en un delito de robo agravado y en el que fui detenido y bueno, posteriormente me condenaron a 7 años de prisión. 7 años de prisión. Eso fue Siete, a los que, a los 21. 21 años, a los 21 años. Wow. Sí. ¿Qué pasó por tu mente en ese preciso instante en que las cosas salieron no como las tenías planeadas en ese momento? ¿Qué pasó por tu mente si puedes recordar lo que pasó en ese momento? ¿Qué fue lo primero que pensaste o ¿Sabe? las primeras cosas que pensaste? O sea, pasa que muchos de nosotros cuando somos jóvenes eh, tenemos algo de arrogancia, pues. Y piensa que yo soy fuerte, soy joven, yo puedo, todo va a salir bien. Y te aconsejan y te dicen, y tú no creas en caso porque tú piensas que tienes todo bajo control. Entonces, esto que acabas de mencionar, cuando te choca la realidad de que en realidad no tienes nada bajo control y que ahora estás metido y que en un lío, te choca bastante y se hace y que bien difícil. Súper, 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 súper difícil. O Súper sea, difícil. sentiste que el mundo se te vino encima. 100%, 100%, 100%, ¿Pensaste en alguna 100%. persona en específico o nada más en ti en el momento? En el momento, te voy a ser sincero, pensé en mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, bueno, como mi mujer, pues teníamos un hijo y eso. Ok. Entonces me acordé de ella porque ella me decía, Dari, déjate de eso porque vas a ir preso. O sea, ella me lo estaba advirtiendo, ella lo estaba viendo. Y tú sabes, uno ignorando esas voces buenas que llegan a tu vida. Entonces, cuando me pasó, yo dije, hey, me lo dijeron. Wow, hermano. No puedo ni siquiera imaginar lo mínimo que pudo haber pasado en ese momento por tu mente y todo lo que estaba en tu mente y todo lo que tú dices, Disculpa, bueno, 21 años,
y como tú dices, uno piensa que uno se la sabe toda a esa edad, y comete ese tipo de situaciones. Sí, sí, sí. Es que ya te digo, por esa arrogancia que hay en uno, y como uno ha hecho, porque lamentablemente ya habían sido varias cosas las que había hecho, y eso salía bien, lo otro salía bien, y me había envuelto en diferentes tipos de delitos que no vale la pena mencionar aquí, Claro, no pero ya vamos te a hacer digo, o sea, apología de eso hoy. sí, o sea, pero no fue cosa como de un día, o sea, era una cuestión que ya tenía tiempo, en el que había tenido algunos traspiés que los habían resuelto más o menos fácilmente. Entonces, cuando te encuentras en esta situación, una cosa son los pensamientos que vienen a ti, que sientes como que el mundo se te viene encima, pero también son las situaciones que estás viviendo que te golpean. Por ejemplo, verte en un lugar con hacinamiento, y no estoy hablando de la cárcel, estoy hablando por algo transitorio que es con lo que era la DIJ antes, que está un montón de gente, delincuentes de todo tipo, y uno siendo hasta cierto punto un pelo bastante sano, hasta cierto punto, claro, te encuentras mezclado con un tipo de personas que tú te quedas y que, hey, wow, ¿dónde estoy metido? y eso era antes, Sí. o sea, eso como tú dices, eso era transitorio, eso ni siquiera todavía era la cárcel en la que No, eso no era la cárcel, eso no era la cárcel, y era terrible. Casualmente ayer hablaba con un amigo y le decía y que eso es tan terrible que en ese lugar tú no te das cuenta cuando es de día y es de noche. Tú te das cuenta literalmente es por la comida que llega, y que ojalá, ahora es sumamente fría, que es que un chicle. frío, un chicle, hermano, durísimo. Entonces, cuando ya hay que la hojalda con el queso, dice, es de mañana. Y así sucesivamente, pues, porque hay que celular, no hay que relojes, realmente no hay celulares. En ese tiempo pues, no había. Entonces, todas esas situaciones como que te van maltratando poco a poco y te va destruyendo por dentro. Claro, en lo Luego de psicológico, eso también 100%, 100%. Entonces, tú escuchas los cuentos de todo el mundo ahí y cada caso es peor que el otro. Entonces, siempre hay un abogado allá que te dice que, hey, tu caso está duro, te va. O sea, es una locura totalmente. Hubo una situación y te la quiero hacer saber que todavía me acuerdo. Eso me marcó tanto que todavía me acuerdo. Cuando a mí por fin me trasladan de ese lugar donde estaba a la cárcel en la que iba a estar, me llevaban en un carrito. Entonces, cuando me sacan de la DJ donde estaba, me montan en ese carro y me dicen, pelado, baja la cabeza. Y tuve casi todo el viaje con la cabeza agachada. O sea, entonces tenía la ventana arriba, había poca ventilación, el aire prácticamente no servía. Y en un momento del trayecto yo intento levantar mi cabeza para tomar un poquito de aire y este policía me baja la cabeza así. Baja la cabeza porque tú no tienes derecho ni al aire. ¿no te dijo que no tenía derecho? Ni al aire que respiras. Me dijo, baja la cabeza, pelado, que tú no tienes derecho ni al aire que respiras. O sea, son cosas que tú te golpean tanto porque, o sea, unos días antes tú estabas en libertad, gozabas de todos los beneficios y ahora hay que te están coaccionando todo. Obviamente, sin justificar eso, son tus decisiones que te llevaron a eso. Yo le comentaba a una persona en estos días, yo dije, hey, uno se queja del sistema porque está mal, el sistema está bastante mal, pero si tú no quieres que el sistema te haga mal, no te pongas para el sistema. Entonces, lastimosamente yo me puse para esa situación, la cual me tocó cargar con todas las consecuencias que se llevan desde el día 1. Y eso fue que en los primeros días. Y bueno, si te contara todas las cosas que pasaron. Claro, sí. De hecho, de hecho, hacia allá quería ir, Gary, porque bueno, fueron quizás 7 años, un poco menos, no sé. Y pudieron pasar un montón de cosas, pero digamos que en un minuto, ¿cómo es eso? ¿Cómo es estar allá? Imagino que duro, pero quiero escucharlo de tu propia voz. Súper difícil, pierde lo que es tu privacidad prácticamente. Te toca bañarte con un montón de hombres, te toca compartir cosas elementales como ir al baño, cosas como esas y que acompañado de hombres. Te pierdes toda tu privacidad. Lamentablemente, aunque o sea, no debería ser, te coaccionan mucho de tus derechos, pero la alimentación no es buena, las instalaciones mucho menos. Entonces, es
literalmente, los primeros días, obviamente, cuando no estás acostumbrado, se te convierte literalmente en un infierno. Es bien difícil, bien complicado. Es una de las situaciones, yo lo pongo como dentro de las 3 o 5 situaciones más complicadas que un ser humano puede estar en prisión. Súper difícil, hermano. Wow, Gary, yo de verdad que, bueno, te escucho y solo trato de hacerme ideas en la mente visualmente de lo que tú me estás contando y es difícil. Y quería que me contaras un poco sobre ese pasado, sobre tu pasado, que mal o bien es tu pasado. Como tú decías al principio, es la consecuencia de las acciones y las decisiones que tú tomaste en ese momento y como todas las cosas en la vida, cada acción, cada decisión tiene una consecuencia. Todo dependerá de las acciones y las decisiones que nosotros tomemos, ¿no? Y como yo te contaba al principio, antes de arrancar con la grabación de este podcast, yo he estado aprendiendo que todos podemos tener pasados y unos más tormentosos que otros. Y aquí me quiero permitir hablar un poco desde el corazón, desde lo que yo conozco, desde lo que, digamos que lo que yo predico, como una persona que cree en Dios, que todos podemos tener pasados tormentosos. Dios nos puede permitir vivir esas situaciones. De hecho, creo que todas las cosas que nos pasan, Dios las permite, aunque sean duras. Pero también nos da oportunidades para nosotros tener un futuro mejor. Y todo dependerá, asimismo, como nuestro pasado dependió de nuestras decisiones, nuestro futuro también dependerá de las decisiones que nosotros tomemos, ¿no? Y yo estoy seguro que tú has tomado buenas decisiones porque ahora tú eres todo, digamos que un cambio del cielo a la tierra. Tú eres un emprendedor, tú tienes tu propio estudio de fotografía, tú eres un fotógrafo reconocido y lo digo con mucho orgullo. Le has tomado fotos, has trabajado qué sé yo, con artistas nacionales y artistas internacionales como Farruko y otros más. Y yo lo digo con mucha alegría ahora, hermano, porque o sea, todo, desde lo primero que me acabas de contar hasta este interín que estoy contando yo, ¿cómo se llega a eso, Gary? ¿Qué fue ese clic? ¿En qué momento fue que Gary dijo, hey, esto no es lo mío, yo tengo otro futuro que no es el que la sociedad o este sistema en el que estoy metido me quiere hacer creer que yo estoy destinado a estar aquí? Claro. Yo pienso que hay personas, y hay personas sin ánimo de juzgar a nadie, hay personas que situaciones como esta lo ayudan como a reflexionar y a enderezar su camino, y hay otras que lamentablemente por X o Y situaciones deciden seguir en lo mismo y se complica mucho más, y tú ves que van y vienen a la cárcel, o no regresan a la cárcel porque los matan, o los matan en la cárcel, que también me tocó ver eso, gente morir allá. Entonces, siempre, como te lo dije antes, son tus decisiones. Yo dije que, hey, yo no quiero esto para mí. En realidad tengo un hijo chiquito, una esposa que me ama, una mamá que está conmigo incondicionalmente y que me ama demasiado también. Y aunque sea por ellos, yo tengo que intentar cambiar, porque ellos no se merecen vivir eso que están viviendo. Porque tú sabes qué pasa. El preso dice, hey, si yo tengo que salir a delinquir, yo delinco, y si tengo que venir, yo vengo, porque yo cojo lo mío. No cogen lo tuyo solo. Lamentablemente involucras a tu familia y ellos son los que cogen esa contigo. Entonces yo entendí que eso no era justo. Con ellos, y me dije que, hey, friend, yo tengo que buscar y ver qué hago, porque en realidad no quiero vivir esto más. ¿Cómo fue? Fue un cambio de mentalidad. O sea, es un cambio de mentalidad. Son decisiones. Claro. Si te digo que un proceso también es una decisión. Un buen día yo dije, hey, que yo estoy aquí por esta razón y yo no quiero esto más. Ahora bien, para llegar a esa situación, uno tiene que llegar a entender lo que está viviendo, asumirlo, saber que tiene que pagar por eso, pero entonces de ahí en adelante buscar el cambio. Pero tiene que ser todo desde la aceptación de la situación. Hey, yo estoy aquí. Entonces, eso lo pensé desde el día 1, pero lo llegué a internalizar y lo puse en práctica. Comencé a caminar como en pos de eso en el momento que cuando yo
apelé y toda esa cuestión, cuando me dijeron que la apelación no funcionó, son 7 años. Yo dije, yo tengo que ver cómo salgo antes de 7 años. Entonces en ese momento empecé a tomar cursos, yo tomo como 17 cursos de Linade, porque allá va Linade, tengo como 5 cursos de inglés, electricidad, plomería, tengo un montón de cursos. Entonces empecé a tomar cursos. Ahí se cumplió, ahí disculpa que te interrumpa, Gary, ahí se cumplió lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y tú allá adentro te sirvió para agarrar ese montón de cursos, Sí. salir mejor preparado. Entonces, correcto, entonces tomé todos esos cursos. Ahora, te estoy sincero, no todos los estoy utilizando hoy en día, pero, por ejemplo, yo di un curso de desarrollo humano que hoy en día me ayudó bastante. Habla de autoestima, atención al cliente, comunicación interpersonal, súper bien. Entonces, Eso te yo te estaba puedo decir que eso te estaba preparando para el emprendimiento, para tu propia empresa, que bueno, que ahora la sí, tienes y que es exitosa. 100%. Entonces, ya te digo, empecé a tomar cursos, empecé a trabajar, trabajé en mantenimiento, trabajé en la cocina, me metí en un grupo folclórico, bailamos típico, diablito sucio, o sea, me metí en todas las actividades de resocialización que pude haber entrado, que me ayudó a conseguir permiso, me ayudó a aportar mi tiempo, y bueno, pues ahora, aún así tuve algunos traspiés por cuestiones de mi carácter, Claro. algunas situaciones, pero bueno, siempre salí de eso y bueno, casi un año y medio antes del término de la condena pude salir. Pero ya te digo, todo fue un cambio de actitud desde adentro, pues, Pero simplemente una decisión. yo te escucho y como tú dices que estuviste en varias actividades, yo imagino yo pues que esas actividades también permitían que tu mente estuviera ocupada en otras cosas, que no se enfocara, digamos que en el entorno feo, que claramente lo estabas viviendo, pero no era como que tu mente estaba siempre pensando en eso, sino que tu mente estaba ocupada también en otras cosas, ¿no? Claro, cuando yo lo entendí, lo acepté y lo estaba procesando, yo entendí que yo tenía que buscar nuevas cosas que hacer. Entonces, estas actividades, todo lo que te acabo de mencionar, eran cosas buenas que te ayudaban a recrearte, a no estar pensando en lo que pasa dentro de la celda, todo ese tipo de situaciones, y que te estaba preparando para lo que venía, pues, una vez uno recuperara la libertad, y mucho que me ayudó. Wow. Gary, cuando tú saliste, te pregunté antes que cuando se te vino el mundo encima, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Qué pensaste cuando tus pies cruzaron la línea de, de a la libertad? Ok, eh, algunos privados de libertad, le llega la libertad, a la redundancia, repentinamente, pues, llegó el término de tu condena o, no sé, tu abogado metió algún recurso, no sé qué, y saliste. Lo mío fue diferente. Como yo tenía ya 3 4 años detenido, yo ya te digo, yo estuve en varios procesos, diferentes actividades, y llegó un momento que me tocó trabajar en la calle. Entonces, ya yo salía todos los días a trabajar en la calle, yo trabajé en el IPE, trabajé, ¿dónde fue? En el INAC, hice trabajo comunitario, o sea, antes de recuperar mi libertad, yo hice trabajo comunitario. Es decir, cuando yo salí, cuando recuperé mi libertad totalmente, ya estaba bastante La familiarizado y la transición fue sensación más no fue de fácil. repente, sí, ya había pasado por una transición, o sea, el día que salí en libertad, obviamente fue un alivio, ella no volvemos a matar, etcétera, pero no como que estoy aquí encerrado y voy por la calle, ya yo estaba saliendo, ya, yo tuve más o menos como un año en ese programa. Entonces, ya te digo, cuando salí, obviamente, dije que hey, ahora sí, voy a empezar de nuevo, porque aunque estaba saliendo, yo estaba ahora trabajando para cortar mi condena y para que me dieran estos incentivos por permiso y demás. Pues. Ahora, lo bueno que hice ahí también fue que no me metí más en problemas y cuidé esos beneficios pues, hasta que salí. Y esa situación que viviste, eh, digamos que yo puedo ver, por lo menos en tus redes sociales, que pasas mucho tiempo con tu familia, con tu hijo, con tu esposa, Sí, ahora hay con que tu aprovechar el mamá. tiempo. Yo la verdad que yo sí me muero de la risa con los estados con tu mamá. Y imagino que parte de eso es ese, el valorar el tiempo Claro, que se estuvo allá y el tiempo que ahora puedes estar con ellos. claro, 100%. Situaciones como esas, pues, te ayudan a valorar la familia, sobre todo, valorar a los tuyos, a compartir tiempo con ellos.
eh, y saber que la libertad es un bien bien preciado, preciado, y que uno lo tiene que cuidar y tiene que disfrutar de eso de la mejor manera, pues, sin dañar a nadie. O sea, Tagri, nosotros podríamos aquí quedarnos toda la noche conversando sobre ti y sobre tu vida antes y después. Pero la idea de conversar contigo sobre esto, y te lo comentaba, era un poco que este podcast, aunque sea que le llegue a una persona y que esa persona pueda entender un poco el espíritu de este podcast, ver que al final todos podemos cometer errores, todos podemos tomar malas decisiones en la vida, pero está en nosotros, como tú decías, ese clic, decidir aprovechar las oportunidades y empezar a tomar mejores decisiones para que en tu futuro las cosas sean mejores, ¿no? Y la verdad que me alegra mucho tenerte acá con nosotros una segunda vez en este podcast, porque siempre que yo estoy armando los podcasts, siempre pienso, wow, me gustaría que la gente se quedara con algo, que la gente, que lo que escuchen en este podcast les aporte a su vida, y ojalá que este podcast de verdad, si alguna persona está pasando por una situación en la que siente que el mundo se le viene encima, siempre hay esperanza, y Gary Tagri es un, digamos que, fiel viviente de esa realidad. Yes. Wow, hermano, de verdad que muchísimas gracias por abrirnos tu corazón y tu casa, y también contarnos un poco de una situación que quizás uno la mira en general y dice, bueno, fue una mala situación, fue una mala experiencia, pero yo también estoy seguro que esa situación que viviste te preparó para muchas cosas que hoy estás disfrutando, te preparó para saber administrar las bendiciones que ibas a tener en este tiempo. Y la verdad que no me canso de darte las gracias, Gary, por contarnos esta situación que viviste y cómo supiste revertir y entender los tiempos y saber que, ok, podemos cometer errores, pero también podemos reivindicarnos en la vida y echar hacia adelante, y es lo que tú has hecho, hermano. Así que quiero darte las gracias a ti por venir aquí, y también dar las gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final escuchándonos a nosotros en este episodio del podcast. Quiero recordarles que si no pueden mirar los episodios en YouTube, también están disponibles en Spotify y en Google Podcast, para que usted pueda escuchar esta conversación que he tenido con Gary y todas las demás que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Así que muchísimas gracias a todos, y gracias a ti, Gary. Gracias. Gracias.